Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, chicos y chicas, vamos a meternos en un drama, un escándalo, una bomba a la ruptura que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Sí, estamos hablando de la ya trágica historia de amor, o al menos lo que creíamos que era amor, entre Halil e Ibrahim Sla. Preparaos para un vídeo lleno de chismes, análisis y por supuesto, mi humilde opinión sobre todo este embrollo. Así que poneros cómodos, preparad las palomitas y empecemos. Antes de que empecemos a desmenuzar este culebrón, si eres nuevo por aquí, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Siempre estoy al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo, así que no te arrepentirás. Ya lo sabes, suscríbete. Y no olvides dejar tu me gusta si te gusta el contenido. Ahora sí, vamos al lío. ¿Quiénes son Halil e Ibrahim Sla? Para los que no los conozcan y quizás vivan bajo una piedra, Halil e Ibrahim Sla eran, o mejor dicho, son dos celebridades turcas muy queridas, cada uno con su propia fama y talento. Halil, un actor con una trayectoria envidiable conocido por sus papeles en dramas televisivos que han conquistado el mundo, con una base de fans enorme y apasionada. Sus actuaciones son intensas, llenas de matices, capaces de tocar el corazón del público. Ha interpretado personajes complejos con traumas, con sueños, con ambiciones, y siempre ha logrado cautivar con su carisma y su talento innato. Sus telenovelas, dobladas a múltiples idiomas, se han convertido en fenómenos globales, y su nombre es sinónimo de éxito y popularidad. Y luego está Ibrahim Sla, una cantante y compositora con una voz increíble, un talento musical que ha ganado múltiples premios y que además, es famosa por su estilo, su elegancia y su carisma. Su voz es potente, emotiva, capaz de transmitir una amplia gama de sentimientos. Sus letras son profundas, poéticas, y a menudo reflejan experiencias personales. Su música fusiona diferentes géneros, desde el pop hasta el jazz y el folk, creando un sonido único y reconocible. Sus conciertos son eventos inolvidables, con una puesta en escena impecable y una conexión especial con su público. Ibrahim Sla es mucho más que una cantante, es una artista completa, una creadora que ha dejado una huella indeleble en la escena musical turca. Vamos, eran como la pareja dorada. Se conocieron, se enamoraron, y todo parecía sacado de una película romántica. Las fuentes de la época mencionan un encuentro casual en una gala benéfica, donde la chispa surgió de inmediato. Las miradas cómplices, las risas nerviosas y los silencios llenos de significado fueron los primeros indicios de lo que estaba por venir. Después las citas discretas, los paseos románticos por las calles de Estambul, y los besos robados a la luz de la luna. Todo parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Fotos juntos en las redes sociales, declaraciones de amor, apariciones públicas, todo era perfecto. Recuerdo perfectamente la primera foto que publicaron juntos en Instagram. Un selfie en blanco y negro, con los rostros pegados y una leyenda que decía, mi otra mitad. Los fans enloquecieron, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones. Era la pareja ideal, la que todos soñaban tener. Se les veía felices, enamorados y, lo que es más importante, muy compenetrados. El público, por supuesto, enloqueció. Tenían todas las características de la pareja ideal. Eran guapos, talentosos, exitosos y se complementaban a la perfección. Parecía que estaban hechos el uno para el otro. ¿Quién no apostaría por ellos? Sus estilismos en eventos públicos eran impecables, siempre coordinados, siempre a la moda. Sus entrevistas eran llenas de halagos, de piropos, de promesas de amor eterno. Era una historia de amor que parecía sacada de una película. La relación duró un tiempo considerable, varios años, si mal no recuerdo. Y durante ese tiempo, la pareja parecía inquebrantable. No hubo rumores de infidelidades, ni peleas públicas, ni nada que sugiriera que algo no estuviera bien. Todo era paz, amor y armonía, o eso era lo que parecía. Se les veía asistiendo a estrenos de cine, a eventos de moda, a conciertos, siempre juntos, siempre sonrientes, siempre demostrando su amor al mundo. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y el ejemplo a seguir para otros. Sus fans creían firmemente en su amor, en la solidez de su relación. Era una historia de amor que inspiraba y que generaba esperanza. Porque de repente, ¡pum! La noticia saltó a los medios de comunicación como un trueno en un día soleado. Halil e Ibrahim Sla se separan.
Recuerdo perfectamente el momento en que me enteré. Estaba revisando las redes sociales cuando vi el titular bomba. Alil e Ibrahim Esla ponen fin a su relación. Mi corazón dio un vuelco. No podía ser verdad. ¿Cómo era posible que una pareja que parecía tan sólida, tan enamorada, de repente se rompiera? La noticia fue un shock para todos, incluyendo a sus fans y a la prensa rosa. Nadie entendía nada. ¿Qué había pasado? ¿Qué había salido mal? ¿Por qué la pareja perfecta se había roto? Las especulaciones comenzaron a circular rápidamente. Los foros de fans ardían, las redes sociales se llenaban de comentarios y teorías. ¿Fue una infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿La presión mediática? Todas las opciones eran posibles. Las redes sociales, por supuesto, ardieron. Los fans, desconcertados y decepcionados, inundaron las cuentas de ambos con mensajes de apoyo, preguntas y, por supuesto, mucha curiosidad. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia mundial. Los mensajes de los fans eran variados, algunos expresaban su tristeza, otros pedían explicaciones, otros especulaban sobre las causas de la ruptura. La incertidumbre y la decepción eran palpables. Los medios de comunicación, por su parte, se lanzaron a la caza de cualquier pista, de cualquier detalle que pudiera revelar la verdad detrás de la ruptura. Los paparazzi acechaban a Alil e Ibrahim Esla en cada esquina, intentando captar una imagen que revelara su estado de ánimo. Los periodistas rastreaban las fuentes cercanas a la pareja, buscando cualquier información que pudiera arrojar luz sobre lo ocurrido. La especulación era constante y los rumores se multiplicaban a una velocidad vertiginosa. Pero, ¿qué sabemos realmente? Pues la verdad es que poco. Tanto Alil como Ibrahim Esla han sido muy discretos con respecto a los motivos de su separación. Han evitado dar entrevistas, han mantenido un perfil bajo y han optado por no airear sus problemas personales en público. Esto, por un lado, es de agradecer, porque es señal de respeto hacia su intimidad y hacia el dolor que pueda estar sintiendo. Es importante recordar que, aunque sean figuras públicas, también tienen derecho a su privacidad, a procesar su dolor de manera personal. Pero, por otro lado, nos deja con más preguntas que respuestas. El misterio en torno a la ruptura solo alimenta la curiosidad y la especulación. Los fans y los medios de comunicación siguen buscando respuestas, intentando descifrar qué fue lo que realmente ocurrió. La falta de información solo intensifica la intriga y el morbo. Lo que sí se sabe a través de fuentes cercanas a la pareja es que la ruptura fue amistosa, al menos en apariencia. Ambos han declarado que se tienen cariño y respeto, y que la decisión de separarse fue tomada de mutuo acuerdo. Esto es lo que se dice comúnmente en estos casos: seguiremos siendo amigos, nos queremos mucho, pero hemos decidido tomar caminos separados. Es la frase hecha, la declaración oficial que se da para evitar el escándalo y proteger la imagen pública. Pero, claro, esa es la versión oficial. ¿Es la verdad completa? ¿O hay algo más detrás de esa fachada de cordialidad? Es difícil saberlo. A veces las apariencias engañan, y lo que se muestra al público no refleja la realidad de lo que ocurre en la intimidad de la pareja. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Bueno, la verdad, como suele ocurrir, probablemente esté en algún punto intermedio. Es muy probable que existieran diferencias, quizás pequeñas al principio, que fueron creciendo con el tiempo y que finalmente se volvieron irreconciliables. Tal vez la incompatibilidad de agendas, la presión mediática, la falta de tiempo, cualquier factor puede haber influido. La vida de una pareja de celebridades es muy diferente a la de una pareja común. La constante exposición mediática a la falta de privacidad, los viajes constantes, las exigencias de las carreras profesionales, todo esto puede afectar negativamente a la relación. La presión es constante y la tentación también. La infidelidad, las discusiones, la falta de comunicación, todo esto puede acabar minando la relación. Hoy esta es mi teoría personal, la magia simplemente se acabó. A veces, por mucho que queramos a alguien, por mucho que hayamos compartido momentos increíbles, la relación llega a su fin. Y no siempre hay un culpable, no siempre hay un gran drama. Simplemente las cosas cambian, las personas cambian, y los caminos se separan. El amor, como la vida, es un proceso en constante evolución. La vida de cada persona es un camino único y personal.
A veces dos caminos que se cruzan se separan. No hay nada de malo en ello. Es natural que las personas evolucionen, cambien sus intereses y sus prioridades. Es posible que después de un tiempo ya no encajen, que sus caminos ya no coincidan. Y eso no significa que el amor que sintieron fuera falso. Simplemente llegó a su fin. En definitiva, lo único que podemos asegurar es que Alil e Ibrahim Esla ya no están juntos. Y como suele ocurrir en estos casos, nos quedamos con la incertidumbre y con la sensación de que nos hemos perdido algo. Quizás nunca sepamos la verdad completa, y quizás sea mejor así. Porque al fin y al cabo lo importante es que ambos sean felices, cada uno por su lado. Y aquí es donde quiero hacer un paréntesis para reflexionar sobre la naturaleza efímera del amor, especialmente en el mundo de las celebridades. Es fácil enamorarse de la imagen pública de alguien, de la fachada perfecta que proyectan. Pero ¿qué pasa cuando esa fachada se cae? ¿Qué pasa cuando la realidad es diferente a lo que creíamos? En el mundo de las celebridades, la imagen es muy importante. Los artistas, los actores, los cantantes, todos se preocupan por proyectar una imagen que los haga atractivos para el público. Se cuidan, se visten a la moda, y siempre muestran su mejor cara. Pero detrás de esa fachada hay personas reales, con sus defectos, sus inseguridades y sus problemas. La verdad es que las relaciones son complicadas, y mucho más cuando estás bajo el foco mediático. La presión, los rumores, la falta de privacidad, todo eso puede afectar negativamente a cualquier pareja. La constante exposición mediática a la presión de los fans, las críticas, los rumores, todo esto puede desgastar la relación. La falta de privacidad dificulta la comunicación, la confianza y la intimidad. Y aunque duela, a veces es mejor separarse que seguir sufriendo. A veces la mejor decisión es tomar caminos separados, aunque eso implique dolor y tristeza. Es mejor estar solo que mal acompañado. Es mejor buscar la felicidad en otro lugar que aferrarse a una relación que no funciona. En cuanto a lo que les depara el futuro, solo podemos desearles lo mejor. Alil seguramente seguirá triunfando en su carrera como actor, y quizás encuentre de nuevo el amor. Ibrahim Esla por su parte continuará deleitándonos con su música y con su encanto, y también esperamos que encuentre la felicidad que se merece. Es importante recordar que aunque sean figuras públicas, también son seres humanos. Tienen derecho a equivocarse, a sufrir, a tomar sus propias decisiones. No son perfectos y no están obligados a serlo. Y aunque a veces nos decepcionan, es importante recordar que las celebridades son personas, con sentimientos y con vidas privadas. No son perfectos y tienen derecho a equivocarse, a sufrir y a rehacer sus vidas. Así que en lugar de juzgar o especular, lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor y respetar su privacidad. En resumen, chicos, el caso Alil e Ibrahim Esla es un claro ejemplo de la fragilidad de las relaciones en el mundo de la farándula. Una ruptura inesperada, un torbellino de rumores y especulaciones, y mucha incertidumbre. La verdad quizás nunca la sabremos, pero lo importante es que ambos sean felices y que encuentren su camino. Recordemos que detrás de las cámaras y los reflectores, hay personas con corazones, sueños y anhelos como los nuestros. Tratemos de ser empáticos y de no juzgar a la ligera. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis de la ruptura más inesperada del momento. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Creéis que sabremos algún día la verdad? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría leer vuestras opiniones. Compartan sus teorías, sus sentimientos y sus reflexiones sobre este tema. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia. No olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Ya sabéis, activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y como siempre, muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.